buenas noches a todos, bienvenidos. Es un auténtico honor poder presentar, reunirnos en torno a esta mesa para la presentación de una reedición musical, siguiendo un poco la tradición que estamos marcando desde hace 2 años, donde reeditamos también el que es considerado el disco referente del trobo, entendido como tal el trobo clásico, que con las grandes figuras del trobo regional, lo que para mí son los puntales del trobo contemporáneo, Repuntín, Patiñero, Conejo II y Taxista, pues salió hace 2 años. Y al hilo de esa experiencia, que para nosotros fue formativa, porque no nos habíamos metido en este proceloso campo de volver a sacar del desván, del cajón desastre, del olvido, no del todo, pero sí del olvido, sacar en un formato que, aunque dicen que está muerto el CD, yo creo que no está muerto, como tampoco está muerto el vinilo. Es decir, al final todo vuelve, la vida son ciclos, ¿no? Y sacar otra vez a la palestra una edición que me parecía en su momento, cuando llegó a mis manos, mágica, y me sigue pareciendo mágica. En este caso estamos hablando del disco Navidades en Murcia, un disco, una grabación que ha sido un referente, que es un referente para el folclore murciano, entendido como tal, y rescindiendo ese concepto al mundo de los coros y danzas que tanto y tanto y tanto han repetido coplas que aparecen solo aquí. Es decir, hay grupos que cantan aguilandos, sin ir más lejos, el grupo folk Azarbe toma algunas coplas de aquí y otras que con 2 melodías distintas, pero hay muchísimos grupos que se inspiraron en este disco y en otro que hizo también la Peña La Parocha, que es el famoso villancico al Niño, en la famosa Jota al Niño, que es, los Auroros del Rosario, para ellos es un emblema, pero claro, lo que no sabe mucha gente es que esa Jota tuvo un origen, como todo tiene un origen. Para mí es un auténtico honor contar con la persona que para mí ha sido clave, yo le seguía la pista desde lejos, ya no nos hemos acercado por 2 motivos. Una, porque estamos metidos en un proyecto común que todavía no podemos decir nada, ni voy a desvelar nada, pero... Correcto, pero se puede decir que en torno a Auroros, bien, estamos trabajando en favor de los Auroros, que como saben ustedes son bien de interés cultural y material por la Asamblea Regional de Murcia, además con la votación unánime de todos los partidos políticos del Pleno, y además que es un bien necesario. La Aurora ha estado y sigue estando en la delgada línea roja y estamos trabajando por fortalecerla. Pero es que además esa relación con el mundo religioso folclórico de la literatura y la música tradicional nos unió en este proyecto. Este proyecto surge también como una conversación, las muchísimas que tenemos Paco Morales y yo, intentando coordinar todo esto en 2 días en La Arboleja. 9 ediciones ya, se dice pronto, pero algo tan pequeño y tan coqueto y que haya dado tanto a la región de Murcia en materia de homenaje, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Y nos planteamos, ¿y qué podríamos sacar ahora? Y yo en su momento comenté, hombre, el disco del Patiñero, el de la portada, porque siempre lo hemos llamado el de la portada de la Virgen de la Fuensanta, eso arrasó en su momento y sería muy bueno volver a sacarlo. Y ahí empezó la tarea. Fue un submundo, para mí, totalmente nuevo, el que me presentó Carlos Balcarce Amador. Y cuando digo un submundo, estoy hablando de un mundo que entonces, no sé por qué todavía no ha salido a la primera línea de la investigación, porque, y eso lo hablaremos ahora, en el folclore no es oro todo lo que reluce, es decir, ha habido que investigar mucho, ha habido que trabajar mucho para sacar mucho a la luz. Y claro, muchas veces no sabemos, o por lo menos entendemos que solo estaba Manuel Luna, ¿no? Pero es que hubo otros movimientos que también permitieron poder poner en esa primera línea que hoy tenemos muchos de los, vamos a llamar, conocimientos folclóricos, folclore en general, etcétera, etcétera. Les presento a todos ustedes a la persona que me ha ayudado muchísimo, sin olvidar en este caso a Constantino López, con Primavera en el Atlas, que es el nombre de su estudio, al que pido un fuerte aplauso. Lo tienen ahí ustedes, porque ha sido la persona que ha iniciado este trabajo. Yo voy a meter el dedo en la llaga.
Yo creo que el trabajo que recitamos hace 2 años, que se llamaba Trobo, se hubiera merecido los premios de la música. Y creo que este se merece el premio de la música regional, así de claro. Porque creo que el trabajo que hizo Costan fue ímprobo, pero luego la documentación que llevamos en torno a ese, aunque parezca que no está documentado, está muy documentado. Tanto ese disco como este, el trabajo que ha llevado detrás ha sido proceloso. En segundo lugar, quiero presentar, por supuesto, a la persona que ha sido fundamental para que este disco salga también a la calle, para que salga del horno, con esta pequeña información que aparece a la vuelta de la portada, en esa primera página, vamos a llamarla así, y ahí es donde Carlos Valcárcel me ofreció información sobre qué pasó con ese mundo, cómo se gestó. Carlos Valcárcel, para quien no lo conozca, Carlos Valcárcel Siso es abogado, presidente de la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, presidente del Museo Cristo de la Sangre y miembro participante de esta grabación en 1981, para lo cual también quiero agradecer la presencia, por supuesto, de su mujer, de Patricia Rosado, porque también formó parte de este disco, para la cual también pido un fuerte aplauso. Voy a decir una cosa, Patricia, me lo vas a permitir. No he visto coro, no he visto respuesta de coro más bonita que esta. Lo siento, pero es así. No he visto una forma de responder a Aguirando con el aplomo y las narices que hay que tener para responder a Aguirando, dejándote el alma. Precioso. Y todavía hay gente que por Patiño se pone las casetas de Antigua y se escuchan cuando pasa la Purísima y todavía se escuchan esos coros. Bueno, pues, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido a estas jornadas, estas novenas jornadas sobre el trobo en la Coneja. Y lo primero que quiero darte las gracias por a pesar de que en tu trabajo estás metido al 200%, por partirte un trocito de ti para publicarlo en el folclore, en este caso en Los Auroros, y en este trabajo que, bueno, este trabajo aquí está con el alma, con el corazón, con la documentación, y por eso quería que apareciera tu nombre en primer lugar en ese escrito que tiene por título Navidades en Murcia, un hit musical sin precedentes en la música tradicional. No ha habido nada igual, nada igual. No se pueden ustedes imaginar en la década de los 80 lo que se escuchó esta cinta. Yo he conocido a gente, me van a permitir la anécdota, yo empezaría con la anécdota. Yo conozco a un famoso auroro que trabajaba cerca de la Plaza de Camacho, y en la Plaza de Camacho había mercadillos de casetes. Y entonces había un señor que ponía siempre el casete del Patiñero. Y entonces, por no escucharlo más, le compró todas las cintas. No será posible. Claro, dice que lo ponía todos los días. Digo, claro, ahora entiendo por qué lo ponía todos los días, porque lo financiaron ellos. Carlos, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Dime una cosa, ¿cómo llegaste a conocer a Manuel Cárceles Caballero del Patiñero? Para el que pido otro fuerte aplauso. Porque su voz es la que regala, es la que poetiza, es la que musica todo este camino. Parece que no, pero cuando la voz acompaña, el verso se realza. ¿Cómo conociste a Manolo? Pues yo Manolo lo conocí hace muchísimos años, cuando yo tendría, pues yo creo que unos 18, recién cumplidos, 19 años de edad. Manolo entonces era la persona extraordinaria que fue toda su vida, ¿no? Lo que pasa es que aún no había trascendido su figura, pues más allá de esa pequeña pedanía, entrañable pedanía de Patiño. Allá había una cuadrilla de Aguirando, que la sigo viendo, y yo recuerdo a Manolo pues, con Diego Chirrete, que tocaba el violín, sí señor, bueno, Juan Olmo, y yo me incorporé con la guitarra, sobre todo en Navidades para tocar a Aguirando. Veníamos al Belén municipal que se montaba en el jardín de Santa Isabel, entonces, Santa Isabel, y cantábamos a Aguirando. Íbamos al ayuntamiento, y luego, como era muy amigo de mi padre, cuando terminamos aquí la ronda de Aguirando, nos veníamos a la casa de mi padre, y mi madre preparaba una cena, y con Manolo y los músicos que acompañamos, pues. Y así poco a poco empecé yo a conocer a Manolo. Incluso llegué a ser su abogado, no tenía ningún problema jurídico, gracias a Dios, porque era una persona extraordinaria, pero decía, este es mi abogado, en fin. Bien. Y iba mucho a su casa, y bueno, la verdad es que tuve... ¿Quieres saber una cosa? Manolo estaba muy agradecido a tu padre, porque en un canto de Navidades, esas Navidades en Murcia, cuando cantabas en el Belén de Santa Isabel,
le puso en portada de la hoja del lunes. Sí. En portada de la hoja del lunes. Dice, Carlos Valcárcel me regaló una portada entera. Y estaba yo cantando. Tiene una gran relación con la familia y bueno, éramos amigos en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Luego yo fundamos La Peña de la Panocha, un grupo de 12 personas. Eso fue allá sobre el año 1972, 73. Y recuerdo que el primer homenaje que hizo La Peña de la Panocha fue a Manuel Cárceles el Patiñero. Lo hicimos en el Siete Coronas y fue prácticamente toda la Murcia, pero de todo tipo. O sea, de la Murcia, el alcalde de esa época, los concejales, los dos grupos que entonces existían en Murcia. Murcia era dos grupos de folclore solamente. Estaba Educación y Descanso, cada grupo al que nosotros pertenecíamos. Decían que más descanso que educación, bueno, es posible que en algún momento hubiera más descanso que educación. Y el otro grupo que era la sección femenina, otro grupo que rivalizábamos. Sí. Y recuerdo que, bueno, ese homenaje se sumó todos los grupos de folclore y Manolo se sentía realmente feliz. Y a partir de ese año, Manolo va a Cartagena, que yo lo acompaño en un primer encuentro trovero, un concurso de pueblos de Cartagena, y barre. Textualmente barre, y había todos magníficos. Entonces lo sigue viendo. Y él pues compite pues, con el Biope, el Taxista, con el Conejo primero, con el Conejo segundo. Había un hombre, el Panadero que es un guitarrista, estaba en la panadería del Rojo, Sánchez Carrillo, de los Sánchez Carrillo, de los Rojos. Pepe, si no recuerdo mal el nombre, al que si estuviera aquí yo le enseñé a tocar la guitarra. Lo que pasa es que él superó con creces, ¿verdad? Porque él cogió camino. Luego se cogió el camino del fontanero. Magnífico. El fontanero, Salvador Padre, me dijo, es un magnífico catedrático, como sabéis, de música. Bueno, pues Salvador me enseñó a mí a tocar la guitarra en aquella época, de aquel mundo, porque éramos muy chiquillos todos, ellos ya eran mayores que nosotros, pero nos introducieron a ese magnífico mundo del folclore, ¿no? De unos años en los que, hay que decirlo ahora, porque es que era así, ¿no? Vestirse de huertano era una aventura. Porque claro, el día de cuando en la huerta la gente se solía vestir de huertano, no la gente que se viste ahora, no la cantidad de gente que ahora se viste. Entonces éramos muy pocos. Yo recuerdo un alcalde pedáneo de aquí, tu antecesor, que era Manolo Ríos. Mariano Ríos, que organizaba el bando de la huerta. Yo un año recuerdo que junto con él me dijo, vente conmigo, ayúdame, y organizé aquel bando de la huerta de los primeros años de edad de la democracia, ¿no? Y como digo, pero luego había que vestirse en invierno. Los grupos tenemos actuaciones en el mes de enero, el mes de febrero, pues las fiestas de los pueblos. Entonces, fijaros lo que es una persona como nosotros, vestido con los zagagüeles, esperando la puerta del sindicato, que entonces el grupo tenía ahí su sede. Pues la gente se reía de nosotros. No nos tiraban piedras porque no había piedra Murcia que coger del suelo, si no lo hubieran tirado. Era una auténtica mofa, ¿no? Nosotros que ellos lo aguantábamos, ¿no? Con cierto dolor y con cierta indignación, porque nos sentíamos muy honrados, muy orgullosos, pues de nuestra murcianía y de llevar ese saludo, ¿no? En forma de malagueña o pues por todo el mundo, ¿no? Hemos viajado con el grupo por toda España, por todo el mundo y por toda la región. Luego, gracias a Dios, esto ha cambiado y al final, pues claro, todos los grupos folclóricos hoy día han todo un auge desde hacía bastante tiempo y la gente los toma con seriedad porque se hacen labores de verdad de investigación y sobre todo muchos sacrificios con los ensayos, con los viajes, con buscar esa nueva malagueña, con ir a encontrar una nueva parranda, es decir, todo eso se hacía, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que es lo que nos motiva y justifica esta noche que yo esté aquí entre vosotros, que estoy encantado y muchísimas gracias Emilio por haberme traído, pues efectivamente en esa época, cuando hicimos esta grabación en un estudio allá en la calle de Moros por el barrio del Carmen, que el realizador era Luis Fernández Cano, que estaba en Radio Juventud de España, no éramos conscientes de la repercusión que iba a tener este CD. Sí, señor. No éramos conscientes. Años después yo empecé a ser consciente cuando, no solamente en los mercados, sobre todo en la época de Navidades, ¿no? Es que incluso en Torrevieja, mi padre tiene una casita de alquiler allí, y íbamos en verano a veranear a la Torrevieja, yo veía esos CDs, el rollo de Torrevieja, y la gente los compraba. Y la verdad es que para nosotros fue una sorpresa, que una cosa que hicimos pues un grupo de amigos, pues para celebrar un poco las Navidades, para poner la música de nuestros aguinaldos, ¿no? De las casas, ¿no? Y acercar esa música, ¿no? a los hogares, pues iba a tener esa repercusión, ¿verdad? De verdad que fuimos los primeros sorprendidos de la repercusión que tuvo algo que en un principio no le dio mayor importancia, éramos muy jóvenes también, que una grabación de unos aguinaldos, algunas jotas navideñas, la Virgen para la Negra, el Portal de Belén, todo aquello, ¿no? Que eran esas músicas entrañables que escuchábamos siempre en nuestras casas en Navidades.
Pues dos anotaciones con respecto a lo que has dicho. La primera, fundamental, y es que el mundo no se inventó. El mundo hubo que formar dos grupos, sección femenina, educación y descanso. Quiero citar algo muy importante de educación y descanso cuando se forma la Peña La Panocha, que a lo mejor la gente no sabe, que es el juramento que hicisteis. Es decir, el compromiso, y además hay una documentación ahí que también sacó muy bien el antropólogo Manuel Sánchez Martínez, que era el juramento a las tradiciones, y eso venía también motivado por ese camino un poco angosto de decir, no señores, tenemos que ponernos firmes y ahora, aprovechando esta época de cambio, tratar de dar ejemplo, y bueno, y surgió también el disco de La Panocha, un disco que bueno, fue también Murcia baila con la Peña de La Panocha, con gente tan importante, no como vosotros que veníais ya de un recorrido, sino que además unisteis al Pandereta, Joaquín el Pandereta, al Lirios, Joaquín Solano, el Lirios, Rosell, Antonio Rosell, de Jabalí Nuevo, de la contraparada, como dice él. Y bueno, Joaquín el Pandereta, que estamos hablando del mejor panderetista de España. Sin duda. Además que se llevó el premio, o sea, no, eso es un hombre que está, como hoy en día funcionamos por certificado y premio, pues él lo tiene. Además se lo dieron en un concurso nacional y barrió a pandereteiros y tal. ¿Por qué? Porque él tiene un ritmo muy particular de multiplicar, como digo yo, la nota negra, y te saca semicorchea de un solo golpe. Aparte de ser un hombre comprometido, muy comprometido con su hermandad y con las tradiciones, aparte las ha conocido de primera mano. Y eso me lleva al segundo punto, y es que, claro, ¿cuántas cuadrillas había? Entendido como tal el concepto de Manuel Luna: cuadrilla de hermandad, cuadrilla de Pascuas. Cuadrilla de hermandad serían las auroras, las cuadrillas de Pascuas, las de Aguilandro, las que surgen en torno a la mayordomía. Bien, es que no había tantas. No. Es que la crisis fue tan grande a partir de los 60 que se produce la mentalidad yeye, un cambio generacional, y claro, pensamos que es que las cuadrillas son milenarias. Mire usted, no, las cuadrillas no fueron milenarias. Es decir, hubo que trabajar mucho para conocer a muchas, para indagar en los auroros, etc. Es más, en un famoso vídeo en el que intervino tu padre, él mismo dijo que tenía una grabación de la correlativa de Monteagudo que estaba un poco distorsionada, era complicado escucharlo, pero se lo pasó a los auroros para la recuperación de Monteagudo. Es decir, se vino trabajando desde prácticamente 1980. En esa época había dos campanas en Murcia, digamos las más señeras. Todas son señeras, digamos las campanas, digamos que menos le había afectado la crisis, por decirlo de una mejor forma, ¿no? Que era la campana del Rosario y la campana del Carmen, ambas de Recondes. Pero había otra magnífica campana en Santa Cruz. Yo recuerdo a Paco Rosas, sí, señor, que era el trolero de Santa Cruz. El tío Paco Rosas. ¿Verdad? Una campana magnífica. Había una campana también en Jabalí, sí, y otra campana en las Torres de Cotillas, con muchas dificultades entonces, que luego decayó. Correcto, y ha vuelto otra vez. Exactamente. Además, con el amigo cuadrillero y abuelo Pedro Cabrera, también trovero. Correcto. En aquella Murcia del año 72-74, los mayos lo cantaban dos campanas de aurora, la del Carmen y la del Rosario de Recondes, como digo, y la Peña de La Panocha se incorpora como tercera cuadrilla. Y yo recuerdo que en esas noches, las vísperas, teníamos que pedir permiso al gobierno civil, entonces no existía la delegación de gobierno, porque el día siguiente era 1 de mayo. Y el 1 de mayo, en plena dictadura, estaba prohibido que la gente anduviera por las calles después de las 12 de la noche. Por tanto, unos días antes, yo solicitaba al gobernador civil de turno, mediante un escrito, que nos concediera esa. Y entonces yo entendí por qué los mayos empiezan con esa J, dice con la licencia de Dios y la del señor alcalde. Efectivamente, en este caso, el señor alcalde era el gobernador que tenía que pedirte, darte el permiso que te pedía la policía. Sí, sí. Ustedes que acentan, ¿no? Entonces éramos las dos campanas de Ororos. Luego, gracias a Dios, el resurgir de esa peña huertana, sí. Yo diría, pues, yo creo que lo que es el folclore murciano goza de una extraordinaria salud. Exactamente, pero bueno, llevaba incluso malentendido. No es cuestión de remover ahora. Algo pasaba en Nuevo Molino, pero por ejemplo, a la campana de Oro del Carmen no le dejaron cantar un año con el desconocimiento de que no llegan a saber que eran ellos los pioneros de los mayos precisamente. Y que habéis echado a los pioneros, sí, los echaron un año. Entonces, claro, esa falta de memoria histórica a veces nos lleva por caminos turbulentos, sí. Y sobre todo de interpretaciones que a veces no nos damos cuenta de cómo salpican. Mire usted, cuadrillas como tales, y ya me estoy pasando al mundo de las cuadrillas de Pascua, estaba la del Berro, la del Reguero de Totana, que se comportaba como coros y danzas, porque estaba Luis Federico Viude muy metida en ella. Además, quiso rescatar todo ese baile abolerado y pocas cosas más. Entonces, claro, luego entró
en el papel, digamos, murciano, Manuel Luna, a rescatar la memoria. Y hablando de memoria, ahora viene la segunda parte, que viene al hilo de tu implicación con las tradiciones. Tú eres un hombre que también participaste en la recogida de datos, que eso no lo sabe la gente, porque participabas en un programa de radio. Háblanos de eso. Sí, sería ya antes del año 78, yo en el 78 marcho al servicio militar, primero la carrera, después tengo que incorporarme lógicamente a mi trabajo, pero desde el año 73-74, de la mano de Luis Fernández Cano, la persona que el realizador de este cassette, entonces, ahora CD, trabajaba en Radio Murcia, perdón, en Radio Juventud de Murcia, y todas las semanas íbamos 1 o 2 días a recorrer la región, la huerta y la región. Entonces, hacemos entrevistas con la gente pues, que sabía más de folclore del pueblo, con señoras que conocían, o señores que conocían recetas de cocina, gente que bailaba y copiamos los bailes, cómo se baila aquí en la malagueña, en el reguero de Totana, cómo se baila en Lorca, y todo esto luego el domingo por la mañana hacemos un programa en directo, claro, con las grabaciones de la semana, que será murcianísimo. Y yo creo que voy a intentar recuperar todo ese material, que lo tiene un buen amigo mío, y estoy convencido de que si se lo pedimos, y como bien dice Emilio, que es un gran luchador por el folclore de Murcia, muchísimo, y además una persona comprometida, y además que sabe las dos cosas. Bueno, o sea, comprometido y sabe lo que se hace. Y hablamos, antes de subir a esta mesa, de que deberíamos de buscar efectivamente un patrocinador que de alguna manera pues consolidara todo ese material. Así es que, Constant, prepárate, porque vas a tener que remasterizar muchas cosas. Te lo digo para que los dedos le vayan buscando el fade in y el fade out. Bueno, ¿qué te parece el disco? Esto me estoy saliendo del guión ahora, ¿eh? Me hace una ilusión tremenda porque leer los componentes pues me hace retroceder mucho. Vamos a hablar de ellos, es importante, vamos a hablar de ellos, porque ahora mismo tenemos la suerte de estar con Carlos Valcárcel y con Patricia Rosagro, pero es importante mencionar a todos los que están aquí. ¿Puedes hacerlo, por favor? Rondalla Murciana, solista. Claro, solista Manuel Cáceres, el patiñero, que eso creo que yo poco puedo decir del que no sepáis vosotros, ¿no? De una persona entrañable y probablemente de los mejores. Y homenajeado también en estas jornadas. Fue homenajeado con el repuntín, el conejo y el fontanero, que digamos que de ese cuarteto maravilloso de trovadores faltaban, eran los que no están con nosotros. Y ayer se homenajeó a los que faltaban de ese mítico grupo, que eran el panadero, el levantino y el taxista. Y es como decía la mujer del taxista, y me lo dijo una vez, y me dijo: Emilio, es que nosotros, los 4 troveros, el levantino y los 2 guitarristas, que entonces guitarrista no era el panadero, era el ferroviario. Sí. Dice: es que éramos una familia, Emilio, es que éramos una familia, los troveros, las mujeres, éramos todos una familia. Y claro, el grupo realmente desaparece por desgaste, porque eran tantísimas las veladas de trovo que hacían. Era un oficio más, que fue lo que me enseñó a mi Manolo. Cuando yo daba clases de trovo en su casa, la recibía, y él me enseñó a que el trovo se dignificaba desde el propio trabajo, como un oficio, no como un divertimento folclórico, que a veces perdemos la perspectiva. El folclore no es necesariamente un divertimento, es también enseñanza, aprendizaje, es mentalidad, es una cultura. Y bueno, pues el primero, Manuel Cáceres Caballero. Luego yo recuerdo Antonio Gómez era el mejor bandurria que, en mi opinión, ¿verdad? Que ha tenido en esa época todos los grupos de folclore que había en la región. Era un bandurria extraordinario. Antonio Gómez era conocido por 2 apodos. Uno que a él no le gustaba, que era el Patata. Yo nunca le pregunté por qué no le gustaba ese apodo, y por tanto lo recuerdo ahora en homenaje a él, pero era mucho más conocido como Antonio el Francés, porque había estado en Francia de emigrante y cuando vino a España pues se le conocía como Antonio Francés. Su mujer Carmela, que también aparece aquí, ambos fallecidos, pero una magnífica persona. Lo que tú estás diciendo es que era una familia. Es que realmente el grupo era una familia. Claro, yo me imagino que todos erais amigos. Absolutamente. Y estabais implicados en la música. De lo contrario, yo creo que... no claro, es que me imagino a Luis Fernández, es que no hubiera cogido a otro. Probablemente incluso te hubiera preguntado: ¿a quién cogemos, Carlos? Probablemente. Sí, seguro. Pedro Martínez de segundo apellido Castaño, también conocido como Pedro de Galerías, porque trabajaba en Galerías Preciadas. Él llevaba también el mantenimiento de la estación de aquí del Rincón de Benicornia, la familia de él. Pedro Martínez además construía barcos. Era un manica que hacía barcos para navegar de madera y tocaba, hacía una segunda voz de Antonio magnífica con la bandurria, ¿verdad? Un servidor de ustedes, bueno, yo quiero una matriz de todos ellos, ¿verdad?
Y luego, bueno, hemos hablado de gente, pues Mari Carmen López, una de las hijas de este matrimonio que digo, Carmen Abad, la mujer de Antonio, fijaos, Flori Villar. Flori Villar, una chica que ha fallecido por el grupo que ha dado un cáncer hace un año y pico, nuera de Joaquín Luis Solano, de Joaquín el pandereta. Flori casada con un hijo de Joaquín, cantaba de maravilla. Éramos su hermano, Julián Villar Permuy, su mujer era Navarra, Permuy de segundo apellido, ¿verdad? Irene Manresa, una niña que bailaba de pequeñita con nosotros en el grupo, ya una mujer extraordinaria, con sus hijos ya mayores, ¿no? Mercedes Villar, hermana de Flori, ¿verdad? Y hermana de Julián, una familia. Mi mujer, Patricia Rosado, a la que nos conocemos, yo creo que desde antes de nacer ya nos conocíamos y estamos destinados, gracias a Dios, a tener este proyecto de vida juntos, ¿no? Luis Campillo Veguilla, un fenómeno. Decíamos, Luis Campillo, ni es Campo ni es Vega, Campillo Veguilla, le gastamos la broma a Luis, un magnífico bailarín, profesor de los maristas, era junto con su mujer, Santi Campoy, el alma del grupo de Educación de Descanso, de cuyo grupo salió el germen y posiblemente favorecido lo que fue la Peña de la Panocha, ¿no? Una auténtica familia. Las convivencias, siempre lo hemos dicho, cuando viajábamos, el autobús era más que un medio de transporte. Hacíamos viajes al extranjero, el autobús servía para transportarnos, pero también servía de comedor, porque a veces, como no había mucho dinero, teníamos que comprar bocadillos por donde fuera y comer en el autobús, e incluso de dormitorio. Recuerdo un viaje a Venecia, que no teníamos dinero para ni estábamos camino de Grecia, y dormíamos en el autobús. Bueno, hasta tal hora se puede entrar, porque las puertas se abrían y se cerraban y había que respetar el descanso. Es decir, era una familia viviendo en unas condiciones, claro, condiciones que solamente las soportan aquellos jóvenes que entonces éramos en aquella época, llenos de ilusión, llenos de fortaleza, ¿verdad? Y con unas ganas tremendas, ¿no?, de llevar ese saludo, ¿no?, en forma de acento de parrandas y malagueñas y jotas, ¿no?, por todo el mundo, ¿no? Eso es lo que justifica todo eso, ¿verdad? Muy bien, por ello, pido un fuerte aplauso por esta gente que han estado con nosotros y dejaron en forma de música pues este legado musical. No sé si se han dado cuenta, bueno, si adquieren el disco, verán que dentro hay en forma de marca de agua, parece marca de agua, es una foto degradada, pero en realidad es el patinero tocando la pandereta vestido de huertano, y aquí tienen a Luis Federico Viude, que era un devoto de Patiño y de las tradiciones de su escuela bolera, del reguero totana, un hombre además de una gran formación. La verdad es que era un hombre muy culto. Y otra de las cosas que sí me gustaría comentarles es que, bueno, hay que hablar de la parte técnica del disco. Ahora iremos a la grabación, me falta la grabación, pero tengo que comentarles qué diferencia hay entre el casete que salió y el disco que van a tener ustedes en sus manos. Primero, el casete, hay nombres que no aparecen de música, es decir, hay créditos que no se corresponden con la música, es decir, eso salió un poco al tuntún porque había que sacarlo. Además, se nota mucho cuando tú escuchas y dices, oye, aquí, Aguilando la Alberca, y dices, pues no hay ningún Aguilando la Alberca. Es decir, ahí se puso una serie de Aguilando porque el que lo editó, que tuvo que ser alguno de los señores de los que hablaremos ahora, pues lo sacó con esa premura, con esa rapidez para poder comercializarlo. Esa rapidez fue la que le llevó a que sea una edición con muchísimos defectos, pero no por ello que la música sea maravillosa. Entonces nos hemos visto obligados a nombrar los créditos y las pistas, es decir, esa cinta, ese casete, tenía un total de 9 pistas que no se correspondían con las 12 que aparecían precisamente, no sé si se acuerdan con los formatos de los casetes, ¿no? Sacabas el papel y ahí aparecían los créditos, bueno, pues no se correspondían, así de claro. Entonces, fíjense ustedes, no solo hemos nombrado las pistas lo más fidedignas posible, sino que además hemos hecho pequeñas aclaraciones. Y ya verán ustedes por qué. Porque muchas veces es muy importante que el lector musical sepa lo que va a leer musicalmente hablando. Es decir, hay canciones tan famosas que con que le digan La Capaza de los Rollos ya saben lo que es. Pero no le hemos llamado La Capaza de los Rollos. Pista número 1, Aguilando. Porque aquí en Murcia no es el Aguilando de un pueblo, es el Aguilando. Cada uno en su pueblo la canta a su forma, pero es el Aguilando.
Y entonces, entre paréntesis, bueno, está la duración, que son 5.27, y pone religioso. Porque claro, esto hay que distinguirlo. Esta aclaración tengo que hacerla aprovechando que tenemos a Wilson, porque aquí tenemos cuando el aguilando, ustedes saben que hay gente que lo improvisaba y hay gente que no lo improvisaba. Es decir, una de las cosas por las que hemos luchado es por reivindicar el trobo, pero también el trobo cuadrillero, que no tenía nombre y hubo que ponérselo, trobo cuadrillero, que es cuando actúa una cuadrilla de forma ritual o de forma social. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo de las cuadrillas nos encontramos como la famosa improvisación a lo divino y a lo humano, como dicen los chilenos. Haciendo ahora un poquito de memoria, recordando a la gran Cecilia Astorga, que se nos ha ido hace poquito. A mí me sirvió mucho conocer a los chilenos para decir, no, espérate, si eso también lo hacemos nosotros. Hacemos el aguilando ritual dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero también hacemos el callejero, el social. El primero es aguilando y pone religioso, 2 puntos, la anunciación y la duda de San José, para que la gente sepa la temática. ¿Qué se van a encontrar? El 2, estudiantina. Ese nombre no aparecía, se lo he puesto yo. Aparecía Jota Navideña. ¿Por qué le he puesto estudiantina? Porque en todos los pueblos se llamaba estudiantina. Pero el nombre de Jota Navideña triunfó tanto que en realidad van con un guión, estudiantina guión Jota Navideña. Por si alguno, pero toda la gente mayor de aquella época, cantar una jota como esa era la estudiantina. ¿Por qué se llamaba estudiantina? Porque era un canto de ronda cuando la cuadrilla iba de una casa a otra, que entonces no estaban tan juntas en la huerta, estaban separadas, era para avisar la llegada de la cuadrilla para cantar el aguilando en la puerta. Y entonces ya la gente se preparaba porque ya estaban cantando. Aparte, la estudiantina no solo era eso, era un canto de la misa de gozo. En todos los pueblos había misas de gozo y se cantaba la estudiantina. Entonces, claro, al final te das cuenta que era un canto religioso, ritual, era callejero, formaba parte de la carrera o la pedimenta del aguilando, etc. Y hemos puesto canto de Nochebuena, porque además es también rey de la Nochebuena y es el día simbólico. Aguilando religioso, el nacimiento del niño y la huida a Egipto. Fíjense ustedes si estaba bien hecho este disco temáticamente. 4, aguilando murciano. ¿Y por qué aguilando murciano? Porque según los auroros del Carmen, sobre todo, distinguían entre los aguilandos de la huerta y el murciano. Y el murciano resulta que es el canto de la despierta que se hacía en los auroros, pero con otra forma de interpretación en la ciudad. Y aparece canto de despierta y villancico a dúo sin estribillo, para que la gente sepa que aquí se le dio un cambio con motivo de esta grabación. Jota, temática, el sentido de la Navidad sin estribillo. ¿Por qué? Porque la jota es improvisada. Por eso es trobo cuadrillero. Porque Manolo no solo improvisó el aguilando, improvisa la jota, con lo cual es pionero. O sea, si hoy en día las cuadrillas improvisan el aguilando las Pascuas, que le llaman así en Lorca, la jota y la malagueña, es porque hubo un pionero. Aguilando, otro más, pseudo religioso, temática, las cosas que Murcia tiene. Que cuando Manolo se pone a cantar que Murcia tiene el santuario, tiene Santillo, etcétera, etcétera, que la Virgen está velando por Murcia, etcétera. Malagueña de abajo, la malagueña de abajo es una obra de arte musical. Vaya bandurria, vaya bandurria. Pseudo religioso por quintilla, es decir, utiliza una forma de malagueña de baile para improvisar. Y lo utiliza por quintilla. Aguilando callejero, y aquí sí hemos especificado callejero para distinguirlo del religioso, que se llama aguilando. El aguilando callejero, temática social, estribillo, la capaza de los rollos. Tú donde quieras que vayas, la capaza de los rollos, todo el mundo sabe la respuesta. Y por último, la jota. Además, en el disco, en el cassette no aparece, pero yo sabía el estilo que cantaba Manolo porque tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces y además conocerlo íntimamente. Y me contaba muchas cosas. Y sé que me las contaba a mí y a otros no. Tal vez porque yo hacía por entenderlo también, que no es fácil entender muchas veces a las personas. Y me decía, el estilo más sonado que había en Patiño era el de Antonio Julián, que eran íntimos amigos. Antonio Julián fue víctima de las novatadas de los inocentes de Manolo, vamos, espectaculares, espectaculares. Se querían mucho, se querían muchísimo. Antonio Julián de Patiño cantaba un tipo de jota que, bueno, Manolo pues lo mejoraba el estilo, por supuesto, porque tenía una voz insuperable. Y la temática sanguínea, es decir, el disco está totalmente trabajado, está renombrado sin alterar los nombres originales, pero sí especificado. ¿Por qué? Porque esa labor también había que hacerla, era muy importante. Era importante no salirse de barba para llevar un verdadero documento para que la gente tuviera claro que estaba escuchando. Y claro, esto nos lleva a la última parte, la grabación.
La grabación fue un show porque el primer acercamiento que tuvimos Carlos y yo, reconozco que la primera vez que hablé con él, no, bueno, fue una charla muy larga, pero recuerdo que los primeros 5 o 10 minutos él no tenía muy claro cuándo tuvo lugar esa grabación. Y entonces, situándonos, había un dato del disco, del casete antiguo que ponía calle Auroros 4. Claro, yo que soy del barrio, porque bueno, si yo tengo sangre del Valle de Ricote, yo vivo en Patiño, es curioso, mucha gente me dice que soy del Valle de Ricote, me dicen que soy de Patiño, pero realmente yo soy murciano, yo soy del barrio del Carmen, yo soy del barrio, ¿de acuerdo? Somos del Cristo de la Sangre, para que no lo sepa. Y entonces, de hecho, hice la comunión en la iglesia del Carmen. Y claro, yo conocía perfectamente esa calle, porque yo fui una persona enfermiza toda la vida y yo estaba en el ambulatorio, cada 3 días estaba en el ambulatorio y tenías que pasar por la calle Auroros para ir al ambulatorio del Carmen. Era así. Y claro, yo conocía hasta los comercios. Es más, el famoso vendedor de pipas, el coquero de Patiño, ponía siempre su puesto en frente del ambulatorio. Y entonces le dije, ¿puede ser que grabarais al lado del ambulatorio? Y dijo, sí, ahí está. Y ahí empezó el Cinexin, empezó a rodar perfectamente. Y ahí empezaron los recuerdos. Dice, claro, eso fue cosa de Luis, que estábamos en Radio Juventud, yo hacía un programa, él se encargó. Claro, llegamos a la conclusión de que, como Paco Morales nos había dicho que no había datación de esa casete, ya hay 9 minutos de explicación. Y ahora te pregunto, ¿me puedes explicar qué pasó? ¿Quién se encargó de toda esta revolución de casetes populares que se hicieron tan famosas y algunas ya propias de un premio Grammy prácticamente? ¿Quién son los responsables de todo esto? Hay dos responsables, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, ahí está Luis Fernández. Evidentemente. Luis Fernández. Es más, hablamos que probablemente, y por la fabricación casera del casete, los medios técnicos fueran de Radio Juventud. Sí, de Radio Juventud. Lo que pasa es que yo no sé en esa fecha la razón, la puedo intuir, pero como tampoco lo tengo claro, no me voy a permitir que no lo diga, ¿verdad? Pero lo cierto es que Radio Juventud, que habíamos grabado muchísimas cosas porque tenía unos estudios magníficos para grabar, perfectamente preparados, por las razones que fuesen, no se pudo grabar esa. Y entonces se busca eso local al lado del ambulatorio. Y Luis traslada ahí unos medios, ¿verdad?, muy rudimentarios ahora, entonces unos medios adecuados, ¿verdad?, pero fuera de lo que es un estudio que está preparado para la grabación, con todas las protecciones en paredes, etcétera, ¿no?, para evitar reverberaciones. Bueno, Luis Fernández hace un magnífico trabajo de grabación. Por tanto, técnicamente, Luis Fernández, artísticamente, sin lugar a dudas, Manolo, sin lugar a dudas. Pero, a fuer de ser justo, subrayo la labor de la cuerda. Sí, las guitarras además marcan muy bien los ritmos y bueno, las bandurrias son espectaculares. Y bueno, yo no he visto respuesta de coro, de voces, mejor que esta. Porque el cuerpo de esa rondalla fundamentalmente estaba muy sincronizados todos, porque ensayamos prácticamente todos los días. Claro. Y llevamos muchísimos años juntos, el grupo de que es la clave para una rondalla, claro, con lo cual esa rondalla tocaba sola sin necesidad de... Y bueno, y luego hay una parte importante que es quién los promotores, vamos a hablar de ellos. Los promotores son los del mercado. Hay unos señores que ponen puestos ambulantes. Hace falta que lo repitamos. Los promotores fueron los vendedores de casetes, los mercaderos. Porque nos decían que en el mercado, en la época de Navidad, era bonito que tuviera música. Sí, que el mercado no estuviera sin música. Y en la época de Navidad, donde la gente pues, vamos a los mercados a comprar, la recoba y las cosas que se compran, es que vamos a poner música en los mercados y animamos la venta. Entonces estos señores dicen, vamos a hacer esto. Entonces los promotores fueron los de los mercados. Claro, vosotros sabéis perfectamente que la gente que se dedica al mercado, pues ellos están en Murcia, van a estar en Alicante, pues van a estar en la Torre de Condilla, luego están en Torrevieja. Ese fue cómo se fue transportando de un sitio a otro la difusión de este caso, a través de los propios mercados, ¿no? Y sonaba yo un día en Torrevieja, además en primer de agosto. He ido con mi padre, que íbamos a tomar un vaso de vino, y mientras que mi madre y mis hermanas compraban unas cosas en el mercado. Digo, papá, ¿tú estás oyendo lo mismo que yo? Música de Girando, pero ¿es posible que estamos en agosto? Pues sí, efectivamente, había una tienda y le compramos un casero, que me hizo mucha ilusión. Es decir, que fueron la gente que se dedica a los mercados, los mercaderes, ¿verdad?,
los que promovieron este cassette. Y ellos fueron también los que lo difundieron a través de todas las plazas, tanto de la región como fuera de la región, donde se podían comunicar. Esa es la historia. Esa es la historia de este casete. Yo se lo compré a Milagros Carrasco. Hombre, Milagros Carrasco. Entonces, como saben ustedes, ahora el Grupo Virgen de la Vega tiene su sede en la calle Luis de Góngora, más conocido como, para los que somos del barrio, el Carril de las Palmeras. Era ahí, porque había una acequia, el Carril de las Palmeras. Pero antes estaba en Torre de Romo. Estaba en Torre de Romo, enfrente de un bar muy conocido también. Y se lo compré a ella, porque mi hermana sí bailaba en el grupo. Y bueno, pues recuerdo que antes de conocer a Manolo, ¿quién me iba a venir a decir que el hombre que yo tanto escuché en el casete de mi madre, al final acabaría conociéndolo? Y quién me iba a decir que al final acabaríamos reeditando todo esto. ¿Qué te pareció la charla? Me ha encantado la charla, me habéis transportado, me he rejuvenecido, por lo menos mentalmente, físicamente no tiene nada remedio. Madre mía. Muchísimos años recordando esos días, ¿no? Este hombre, esas vísperas de Navidades. O sea, este hombre no tiene límites, tiene una genética magnífica que parece que, madre mía, ya que quisiera yo tener. Yo estoy más viejo que tú y bueno, no digo más. Señores, si les parece bien, nosotros vamos a terminar dando las gracias a la vida, porque muchas veces los ríos confluyen. Sí, está claro que los ríos son como la vida que van a dar a la mar, que es el morir, como decía Jorge Manrique en las coplas a la muerte de mi padre, ¿no? Pero ¿cómo es posible que mundos tan dispersos a veces confluyan en un mismo camino y nos den cosas tan bonitas como esto? Quiero terminar primero dándote las gracias, ha sido un verdadero honor. Sé que esto que ha surgido aquí, por lo menos a nivel personal entre tú y yo, va a ser el principio de mucho trabajo juntos. Estoy convencido. Voy a terminar con dos apostillas, ¿de acuerdo? Una, la foto que está detrás del disco, que Paco me dijo, tenemos que buscar. Bueno, Paco me mete mucha caña. Ahí donde lo ves, Paco me quiere mucho, pero me mete mucha caña. Y a veces, pues eso. Y me dijo, hay que meter fotos, tal. Y entonces quise meter esta foto maravillosa, que es cantando la guirando, Manolo ya con una edad, pero con esa, madre mía, si es que la cara es de una vitalidad. Quien ha conocido a Manolo sabía la fuerza y el carácter que tenía. Una vitalidad en el canto, con ese flequillo, ese pelazo que tenía, madre mía, que ya lo quisiéramos algunos. Y veo a Paco Navarro, que es el abuelo de Nazaret Navarro, y de Patricia la Trovera. Es la Peña Huertana Lijuela de Patiño, ¿de acuerdo? Que surge primero la Peña Huertana Herapio y luego se funda la Peña Huertana Lijuela de Patiño, y ahí están cantando en la Plaza de la Cruz de la Catedral. Y además, al lado tiene una chica tocando la guitarra, que es Clemen, que fue una gran guitarrista de la Peña Huertana Herapio, y su hermano Mateo. Ellos realmente tenían sangre de barqueros, pero eran patiñeros, eran músicos bestiales de Patiño, que bueno, pues eso, la vida nos ha separado y a veces nos lleva por caminos. Esperemos encontrarnos alguna vez con mucha música. Primero esa foto, y segundo, me gustaría, con permiso de Carlos, leer el texto, que aunque corto, ha tratado de trasladar lo que yo he sentido al recibir la información de Carlos y lo que creo que puede ser este disco otra vez dentro de nuestras vidas como un formato nuevo. Y aprovecho para dar las gracias a todos los que están aquí y que el folclore nos pille con muchas ganas y con mucho aguinaldo. Dice así: Navidades en Murcia, un hit musical sin precedentes en la música tradicional. Cito: nos comentaba Carlos Valcárcel Siso que, de entre todos los discos de corte tradicional en los que había participado, varios, además de llevar para adelante un programa de radio de tradiciones en Radio Juventud, recordaba haber grabado en la calle Auroros, en un bajo, junto al ambulatorio del barrio, esto es, el barrio del Carmen, al otro lado del río Segura, a su paso por la capital, el trabajo musical que llevaba por título Navidades en Murcia.
Así, en una desordenada edición con créditos y títulos que no coinciden con las pistas o temas propuestos, tal vez como muestra de la arrebatada grabación pseudocasera, salió a la luz en las navidades de 1981 a 1982 el trabajo sonoro que al día de hoy se alza como la grabación navideña tradicional más importante y exitosa de la región de Murcia a tenor de su preeminencia en el tiempo y aceptación del pueblo. Es curioso, porque este tipo de grabaciones, ya que hubo varias, triunfaron en los mercadillos o puestos de venta ambulante. Todavía mucha gente de esta pequeña ciudad de Murcia recuerda escuchar en la plaza de Camachos, de los Camachos, en el barrio del Carmen, una y otra vez navidades en Murcia, en los mencionados puestos de ventas de casetes. Es más, fueron algunos de estos vendedores los que costearon los gastos derivados del trabajo de grabación y edición que más tarde solo encontraría el público en estos mercadillos. Trabajos sonoros no exentos de defectos, sin una editorial conocida o ficticia y con las ratas en los títulos y créditos. Para todos ustedes, en el año 2024, renace esta edición ordenada, Navidades en Murcia, de 1981, con la inconfundible voz de Manuel Cáceres Caballero el Paquiñero, 1932-2008, una de las personalidades más genuinas de la Navidad murciana, gran trovero repentista, tanto del trovo clásico como del trovo cuadrillero, voz de una marca personal inconfundible, emotiva y eterna. Muchísimas gracias.